¿Sabes qué aplicación en tu teléfono es clave? La de tu aseguradora de riesgos laborales. ¿Qué clínicas y farmacias pertenecen a tu red? Búscalo en la aplicación ARLRD. Óyeme, búscala, descárgala. Mira que te conviene tener esta aplicación que tiene tu ARL. Incluso la aplicación también te puede decir las farmacias que te cubren y que están cerca de ti. En esta aplicación está todo más que claro. Te informas de tu caso, tus movimientos y pagos sin tener que hacer llamadas, pues tu aseguradora la tienes en tu teléfono por 24 horas. Tenemos que descargarla todos los que trabajamos por cualquier accidente que pueda pasarte en el trabajo. Disponible para Android. ¿Sabes por qué te conviene? Te pasa algo en tu trabajo y ¿quién resuelve? Es ARL. Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más desamparado, al más carenciado, al más pobre, que afectado
por el cáncer, enfermedad catastrófica, realmente es imposible hacerle frente a costos tan altos de medicamentos, tratamientos. Solo por la generosidad, la amplia solidaridad de usted, que aporte, que ponga su caridad en esas manos no pecaminosas, entonces podemos brindarle con ancho ánimo, con cristianísima formación, con ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano, amplio servicio a esa población enferma. Ponga su caridad en esas manos. 809-443-8010. Bien, señores, esta semana ha sido una semana que ha traído muchas cosas negativas. Yo muchas veces, ustedes me han oído decir aquí, que el gobierno ha estado en horas bajas, porque, señores, un gobierno cuando tiene que enfrentar tantas cosas al mismo tiempo y se le van como complicando otras, eso es incómodo, y más en un proceso de eleccionario, como estamos viviendo ahora, un proceso interno, que aunque no es un proceso nacional, pero no deja de ser un proceso electoral nacional, porque incluye unas primarias abiertas en el PLD, es decir, el partido oficial. Pero fíjense que, por ejemplo, hoy el gobierno tiene que enfrentar precios muy altos de los combustibles que suben más de 5 pesos, casi 6 pesos, un galón de gasoil, de gasolina, sube el gas, bueno, suben casi todos los combustibles. Creo que apenas el gas natural, creo que quedó a niveles, pero después todos los combustibles suben. Entonces usted en medio, diríamos, en medio de estas primarias, donde el oficialismo se la está jugando, tener que aumentar esos combustibles en forma tan dramática, tan alto, porque son precios altos, siempre, la mayoría de las veces estamos acostumbrados a 1 peso, 2 pesos, 1,5 pesos, hasta centavos, pero esta vez estamos hablando de casi 6 pesos, 5,70, son realmente alzas duras. Eso por un lado. Pero cae en el asunto de las multas. Por ejemplo, ustedes saben lo desagradable que es para miles de conductores que se han visto enfrentados a este terror que da ir a una pantalla de televisión o de una, mejor dicho, de una computadora, y usted aparecer ahí con una cantidad enorme de multas que usted ni se recuerda de ella, ni sabe quién fue el agente que se la puso, y usted no sabe de eso porque son multas falsas. Ese caso ha enervado a la gente y tiene a la gente muy molesta. Pero eso se le pega ¿a quién? A la autoridad nacional. Porque ellos son, ¿quién es que maneja los jefes? A esa gente. No somos los civiles ni los conductores. Tienen una autoridad. Y si esa autoridad se descuida, porque esta gente hacen estos tollos, ¿a quién se le pega, como dice, el error? Al gobierno. Entonces el gobierno tiene que asumir esa baja. Las enfermedades por picaduras, dengue, por ejemplo. Ustedes se imaginan, ustedes saben la cantidad de problemas que ha acarreado eso. La comunidad médico-científico, la comunidad nacional afectada, madres que han visto morir sus niños, y eso es muy doloroso. Los que se enferman, los que van a los hospitales, que los hospitales, aunque el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario arreglando los hospitales, remodelándolos, pero es que parar 56 hospitales o más de un sistema deficiente de por sí, y usted pararlo para remodelar, señores, eso es exponer una población a crisis. Eso ha generado disgusto en la población. No hay duda que esas son cosas que le molestan a la gente.
el fuel oil, se le pega también el fuel oil, porque los funcionarios lo que están es en otra cosa, lo que están es haciendo campaña y en visitar restaurantes y cosas de eso, porque el gobierno se descuida. Hemos dicho, esto es un funcionariado que anda a tientas. El presidente anda por aquí y el funcionariado por acá. No hay fuel oil. A partir del domingo, de que comenzarán a suplir el fuel oil, que es un combustible de las plantas de generación de energía. Entonces, súmele a eso los apagones, la falta de agua, los acueductos. Entonces comienza a llover y hay inundaciones y daños que tiene el gobierno que ir en auxilio. Pero además los acueductos se tupen por efecto de la suciedad de las aguas y entonces esa turbidez. Tienen que cerrar los acueductos, no pueden brindar servicio, entonces se agrava la situación del agua. Eso es muy complicado, no hay duda de ello. Entonces, las mismas dificultades del turismo, eso también es otro problema que se acumula también ahí. Hay una alza, pequeña alza que ha habido del dólar, que ha tenido el Banco Central que inyectar 170 millones de dólares. Es decir, esas cosas van creando situaciones no de fricción, porque por suerte no ha habido desórdenes ni nada de eso a nivel callejero, pero crean crispación de la gente. Hoy hay una denuncia, producto de un estudio, según la ADP, que me imagino que fue un estudio también sesgado, el de la ADP. La Asociación Dominicana de Profesores ha señalado una serie de vicios de construcción en las escuelas que son gravísimos. Porque, ¿quién es el responsable de eso? El Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién es que está compitiendo por parte del gobierno, del oficialismo, para derrotar a Leonel Fernández? Es el ex titular de Obras Públicas. El ex porque uno le quiere llamar así, pero él es el titular de Obras Públicas todavía. Por conexiones, por conexiones umbilicales. Entonces, ¿qué dice la ADP? Yo creo que tengo por aquí algunos datos de ellos, que la gente, y yo que dije aquí que todos esos servicios de obras públicas, esos servicios carreteros, policiales de obra pública y de servicios militares de obra pública, que son ajenos a la agenda de obra pública, pero que el titular, que es es un supino, ignorante en esa materia de las obras públicas, de las construcciones, de las comunicaciones, de los diseños, de la supervisión de obras, etc. Diseñó una agenda. ¿Para qué? Para él hacerse un traje a la medida de lo que es hoy. Un precandidato del PLD, un hombre desconocido, sin formación. Pues yo voy a poner un video que tengo ahí. Que eso es una pena. Pero Manuel Fermín sí le luce, repito, y puedo pecar de inmodesto, pero sí me luce a mí seguir diciendo esto, porque hace 7 años que Manuel Fermín advirtió que en obras públicas no había vehículos para que los ingenieros fueran a supervisar las obras, pero que sin embargo habían 100 o 200 camionetas para hacer servicios policiales, porque eso le gusta al ministro. Y el ministro entendió que haciendo eso con la población se iba a encantar con él. Pero eso es ajeno a lo que es el organigrama de obras públicas. ¿Qué dice la ADP? Dice la ADP, un estudio de la Asociación Dominicana de Profesores deja en evidencia una serie de irregularidades en los planteles educativos del país, que abarcan desde infraestructuras precarias, servicios básicos deficientes y falta de libros y materiales educativos. Ya eso
Eso ya es educación. Pero la ADP no se, por eso digo que es sesgado, porque no aparece en ellos. O sea, y uno de los principales males del sistema educativo son los docentes, la mala calidad del docente, léase, los profesores. La investigación hecha a través del Observatorio de Políticas Públicas revela fallas en infraestructuras básicas, entre ellas baños, los cuales se encontraron deficientes en un 34%. Y en un 5% de la muestra no estaban disponibles. También se destacaron los problemas de ventilación en las aulas. Un 48% de los centros educativos encuestados dijo tener abanicos en condiciones deficientes y no disponibles. 67% de las escuelas afirmó no contar con espacios adecuados para el desayuno y el almuerzo escolar. El levantamiento también arrojó que en promedio las escuelas de la muestra pasaron 2.3 días por semana sin agua corriente y cerca de un 14% de sus horas lectivas sin electricidad. En el caso de las escuelas situadas en zonas rurales aisladas, el promedio de días sin agua fue de cerca de 4 por semana, lo que junto a la falta de energía constituye un obstáculo para el desarrollo de las actividades educativas. Ese informe dice de todos esos vicios. Y así andan las estructuras, las infraestructuras que se han construido, porque Obras Públicas no tiene vehículos para ingenieros. Tiene vehículos y eso yo lo voceé, como dicen, ya no lo analicé ni lo dije, no, fue voceado para dejarme oír, para que me oyeran. 7 años tengo en eso, haciéndole crítica a esa labor policial. Además, ¿cómo es posible que aparezcan vehículos en obras públicas para fumigar los barrios contra el dengue? Y no hay vehículos para ir a supervisar las obras que tienen los ingenieros, que es la verdadera función de obras públicas, o una de sus funciones básicas. Eso es penoso, realmente penoso. Esa es la pura verdad. Pero hoy, ahí está el señor Gonzalo Castillo, luchando por ser presidente de la República sobre la base de un trabajo deformado por él mismo, por una agenda especial que él le hizo a ese ministerio y que la defiende, como dicen, a capa y espada. Una agenda, repito, que no tiene que ver nada con ese ministerio. Porque son labores policiales, que son buenas, bien, pero que lo haga la policía, no tiene que hacer obras públicas. Bueno, entonces, son de esas cosas que uno tiene que seguir diciendo. Por ejemplo, y vaya más, fíjense qué coincidencia, pero a mí me luce, repito, decir estas cosas, porque los que siguen este programa saben que Manuel Fermín tiene 7 años hablando de esa dicotomía en las funciones de obras públicas. Hoy, por ejemplo, usted ve, Naco entero se está pavimentando, calles buenas, pero no se bachea, ya no hay baches, ya los baches no se agarran un bache, pero si una calle está bien y tiene 3 o 4 baches, ¿por qué no le tapamos esos baches? Y esas calles siguen ahí dando servicio, pero aquí hay pueblos que no tienen, por ejemplo, Dajabón, dijo el síndico de Dajabón, señores, aquí no hay calles asfaltadas. Las de Naco, con una simple bacheo intenso, usted corrige el Alberto Larancuela, que todas esas calles. No, capa asfáltica. ¿Por qué? Porque Naco se asfalta y los asfaltadores son los que han dado los 300, 500 millones de pesos que ha gastado el señor Gonzalo Castillo. Explíquenme ustedes. Ellos, ni digo los asfaltadores, porque ellos fueron los que invitaron a una cena, firmados responsablemente, y él dijo que fueron empresarios que le ayudaron con sus recursos, pues esos son los empresarios, porque en obras públicas no hacen zapatos, ni hacen tela, ni hay talleres para construir nada. Entonces, mientras pasa eso, rehabilitación con problemas gravísimos de espacio, de ampliaciones de sus centros, como el de Barahona, que yo lo he dicho ya decenas de veces aquí.
el centro de rehabilitación de Barahona está parado porque obra pública. Esas son las glorias vanas. Nosotros rifamos, hacemos concursos como para obviar los señalamientos que se hacen de los contratos de grado a grado, porque ahí hay una denuncia de un contrato de 15 millones de dólares de grado a grado. ¿A quién? Asfaltadores. Asfaltadores. Entonces, mientras se asfalta Naco, sin necesidad, porque claro, no es malo asfaltar porque las comunidades se sienten bien, pero para eso existe el bacheo, que vayan y corrijan los hoyos que puedan haber. Y si ya es una calle que está tan deteriorada que no vale ya que se bachee porque va a seguir el deterioro, entonces bueno, pues usted decide tomarle ya una capa asfáltica total y se acabó. Pero no pagan las ubicaciones del centro de rehabilitación en Barahona, por ejemplo, pero aparece dinero para pagar entonces el asfalto. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo el asunto de allí de rehabilitación en Barahona no le van a dar 5 pesos. Pero lo que asfaltan a Naco sí es verdad que se cantean para fines electorales. Esas deficiencias, señores, esas cosas, uno tener que ver eso en este país. Todavía en el siglo XXI, en el 2019 del siglo, oigan bien por dónde que andamos. Un país que debiera superar todos esos estereotipos y todas estas falencias, estas fallas, todas esas prácticas malsanas, intransparentes. No, seguimos empantanados ahí todavía, como bregando con esas lacras increíbles. Pero fíjense cómo se juega. Gente que en este país, en ese Partido de la Liberación Dominicana, que debieran respetarse. Porque, señores, usted hacer una apuesta por un candidato como este joven, un hombre que el único mérito que tiene fue que, bueno, que es amigo del presidente y lo nombraron allí siendo bachiller, lo nombraron director de obra pública, ministro de obra pública, pero como es un amigo íntimo y de sentida amistad del presidente de la República, y los presidentes aquí son, el Estado soy yo, soy una suerte de Luis XIV, nombran a Gonzalo. Hoy es el hombre que quieren, un sector importante de ese partido quiere que ese señor gobierne el país. Oigan por dónde que andamos. Y yo lo digo porque, repito, tengo 7 años diciendo eso, como señalé también el asunto de los caminos vecinales, que leí aquí lo que escribí en el 2015. Más de 60 caminos, 68 caminos vecinales cité ahí, en un artículo que escribí y que lo leí aquí. De 4 provincias del nordeste, 68 caminos vecinales en estado deplorables. Y oigan, como para confirmar el acepto, los alcaldes entrevistados por el periódico Hoy, páginas completas, todos, ni un alcalde ha dejado de citar como problema serísimo en sus comunidades los caminos vecinales. No se cumple. Entonces, obra pública tenía sus ayudantías, pero yo tengo 7 años denunciando que las ayudantías desaparecieron. Por eso yo digo, a mí me luce seguir diciendo eso. Y poder criticarle también a gente con formación política de años, gente, alumnos de Juan Bosch, de este Partido de la Liberación, que tengan que hacer un esfuerzo por querer hacer presidente una figura desteñida, deslucida, que no tiene formación de ningún tipo, que no sea el único objetivo, que es hacer mucho dinero. Pero el dinero lo puede hacer cualquier hábil, cualquier diestro, eso no es un comerciante, hace muchísimo dinero. Pero el problema no es hacer dinero, no es solamente hacer dinero, sino saber invertir el dinero. Eso es otra cosa.
saber tener una justicia distributiva de los bienes, del bien común, de los bienes públicos. Porque esas son las cosas. Y las razones de Estado, una persona que esté preparada para entender lo que es, porque si no termina poniéndose loco. Bueno, pues se han decidido apostar por esas palacioestrategias o peledestrategias, como se le quiera llamar. Cosas que uno dice no es posible que en un partido tan ideologizado como el PLD tenga que salir a promover un candidato que no tiene la más mínima de las condiciones para dirigir el país. Y enfrentarlo, jugarse la carta de la credibilidad y la carta de la responsabilidad de que el Estado quede en manos hábiles y no pecaminosas. Óigase bien, jugarse eso con una personalidad que no reúna las condiciones y ponerlo a competir contra un hombre como Leonel Fernández. Que vamos a hablar de esas cosas porque realmente uno se siente también como alarmado. Yo voy a poner, antes de irme a la pausa, una imagen, pero los muchachos no sé si la tendrán montada. Pues lo vamos a dejar para después de la pausa. Vamos primero a terminar este comentario y luego, después de la pausa, yo voy a poner esa imagen. Porque realmente eso es preocupante, que tengamos nosotros los dominicanos que ver un torneo no un torneo, sino podría ser también un combate, para ponerlo en términos no ofensivos, no es ahí que lo quiero llevar, sino en un combate entre dos candidatos disímiles, totalmente disímiles. La única razón es la sinrazón. Que la parte del presidente Medina, en caso como este, que uno no va a salir del asombro que el presidente, véanse cuántos dineros se ha tenido que gastar en una primaria sin sentido, carentes de sentido, que el presidente, por un resentimiento, por odio, por venganza, uno no sabe, porque hay unos silencios que ni siquiera son los silencios típicos del poder, sino unos silencios más que van más allá, porque son silencios casi ya que se sospecha con cartas ocultas, se dice. Que este país hemos tenido que llevarlo a estas tensiones, a ese propio Partido de la Liberación Dominicana, llevarlo a una tensión prácticamente al borde de su división. Pero no solamente lo que respecta a la parte de la unidad o del compañerismo partidario, sino el dinero que ha tenido que gastarse. Uno no sabe el dinero. Primero obligan a Leonel Fernández a tener que buscar como 200 millones de pesos que a usarlo en esta pre-campaña. Pero el candidato del oficialismo, no, porque el PLD es el partido oficialista, el candidato del danilismo, ya lleva gastado 3 o 4, 500, nadie sabe la cantidad de millones de pesos que se han tenido que gastar, simple y llanamente por una decisión sectaria del presidente Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Sabes qué aplicación en tu teléfono es clave? La de tu aseguradora de riesgos laborales, que clínicas y farmacias pertenecen a tu red. Búscalo en la aplicación ARLRD. Óyeme, búscala, descárgala, mira que te conviene tener esta aplicación que tiene tu ARL. Incluso la aplicación también te puede decir las farmacias que te cubren y que están cerca de ti. En esta aplicación está todo más que claro. Te informas de tu caso, tus movimientos y pagos sin tener que hacer llamadas, pues tu aseguradora la tienes en tu teléfono por 24 horas. Tenemos que descargarla todos los que trabajamos por cualquier accidente que pueda pasarte en el trabajo. Disponible para Android. ¿Sabes por qué te conviene? Te pasa algo en tu trabajo y ¿quién resuelve? Es ARL. Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Todas Ganar. las personas que de alguna manera Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, en diversas ocasiones, vamos a llamarle así, el doctor Leonel Fernández ha tenido que defenderse con firmísima entereza, diría, de ataques que se le hacen a su persona y de ataques desconsiderados, que diríamos sobrepasan lo ético y lo moral, y bueno, son desconsideraciones que se le han hecho, incluso no solo por compañeros de su partido y funcionarios del gobierno, sino plumas y voces de alquiler, que yo he dicho, ahí hay 5 o 6 periodistas, señores, que están distribuidos en 3 periódicos, que esa gente
son antilionelistas y le tienen es un ataque por todas las vías. Le han dicho de todo a Leonel Fernández. Y funcionarios que entonces, unidos a esas voces y plumas de alquiler, de radio y televisión también incluidas, y tuiteros también incluidos, que han hecho fábricas, empresas, para desprestigiar la figura de Leonel Fernández. Eso lo hemos visto ahí continuamente. Gente que se creen que son monolitos o monumentos de poder en este país y de los medios. Faros, que son faros. Y le han señalado de todo. Pero funcionarios y dirigentes de su partido que entendieron que sus alucinadas consideraciones con respecto a aquella modificación, aquella reforma constitucional y esas modélicas protestas cívicas que encabezaran Leonel Fernández y Luis Abinader, por ejemplo, frente al Congreso. Eso se consideró como actos delictivos y se quiso, bueno, se señaló con dureza a Leonel Fernández por esas posiciones tan extremistas, atacando a sus propios legisladores y a su propio gobierno, porque esas expresiones tan duras, defendiendo la Constitución y la garantía que esa Constitución le da como sistema legal y sistema político a los ciudadanos. Es decir, todas esas cosas, Leonel Fernández ha tenido que enfrentarlas. Esa es la verdad. Y entonces, no solo esos ataques, sino, como dijimos, esta suerte de leviatán en que se ha convertido el gobierno y el danilismo, como esa varonía del danilismo, de esos amigos íntimos del presidente de la República, porque el presidente no ha hablado. No ha dicho esta palabra es mía, el presidente, excepto aquellas del discurso de junio. Cuando, bueno, ninguneó a Leonel Fernández sin ponerle nombre. Y dijo que un sector minoritario de ese partido le minó las bases populares de su popularidad para que no pudiera presentar la reforma y que eso creó un ambiente de hostilidad al gobierno y a su persona. Bueno, el presidente habló ese día, pero no ha vuelto a hablar más. Pero el funcionariado está ahí y esta gente actuando con todos los poderes. Y el poder, como dice, aplasta, destruye, construye. El poder oprime. Y es tan oprimente que bueno, que te degüella, te sopla, te absorbe. Pero yo he dicho, ese poder hegemónico no puede con la razón. Leonel Fernández, con todas estas situaciones, como diríamos, a pesar de todo, Leonel, a pesar de todo, está luchando hoy por ser el candidato del PLD, enfrentando ese monstruo que es el gobierno con toda su maquinaria, toda esa maquinaria productiva y generativa de recursos. Porque imagínense ustedes, el director de Impuesto Interno, recaudador de la campaña de este joven, de Gonzalo. ¿Qué significa eso? ¿Quién le va a negar a un director de aduana? ¿Qué empresario al director de aduana le va a negar un apoyo para agenciarle dinero a ese candidato? Y así sucesivamente. O sea, son áreas estratégicas de ese leviatán que viene siendo el gobierno convertido en monstruo. Porque el gobierno, si el presidente, como yo decía, no se hubiera metido en esto y deja que ese partido siga unido y él se aleja y dice, no, mire, que háganlo, vamos a hacer lo mismo que hizo Leonel Fernández conmigo. ¿Cuánto se evitó Danilo Medina gastar? Es más, él no hubiera podido gastar lo que se necesitaba.
si Leonel Fernández lo hubiera enfrentado a él, o un delfín de Leonel, en este caso Margarita Cedeño, si le hubieran puesto a Margarita, se va de fondo. Danilo Medina explota en el 12 o en el 11. Y el presidente Medina no quiere recordar esa etapa, no quiere recordar eso, que es donde hemos caído. Por no recordar eso, mire por dónde va esto. Gastos de más de 600 millones de pesos, una cosa de loco, una primaria abierta, porque él la quiso así, y ahora nada más los partidos 600. El Partido de la Liberación Dominicana ya lleva más de 600, porque uno no sabe lo que ha gastado el candidato de él. Imagínense, además de esa primaria, que hay que buscarle 2.400 millones de pesos a la Junta Central Electoral. Una cosa de loco. Pero el presidente, por ese deseo de enfrentar a Leonel Fernández, miren por dónde va el país. Que ojalá, como dicen, nos cojan confesados, que no nos venga una crisis, una cosa en medio de todas estas cosas. Pero Leonel Fernández entonces tiene que lucir como este Dios, o este pequeño Dios luchando con este Leviatán, con la espada larga y poderosa del Dios, que lucha contra el Leviatán. El gobierno se ha convertido en un monstruo que quiere, como dicen, absorber a Leonel Fernández. Leonel Fernández ha hecho advertencias. ¿Cuáles? Señores, vamos a chequear los votos físicos. Pero la Junta se niega porque dice que sería fracasar ellos. Y uno se pregunta, sencillamente, es más, esto es un simplismo plantearlo. Señor presidente de la Junta Central Electoral, entonces, ¿para qué imprimir? ¿Para qué se imprime? Pregunto yo. ¿Para qué hay que imprimir el voto suyo? Si usted no cree en el voto, si usted dice que esto es un fracaso, ¿para qué lo imprimen? Pregunto yo ingenuamente, ¿qué razón tiene de imprimir ese voto y echarlo en una urna? ¿Qué razón tiene eso? Si usted mismo dice que eso es un fracaso, ¿para qué entonces lo hacen? ¿Para qué hay que hacer eso? ¿Por qué que Leonel Fernández? Eso es derrotismo, que Leonel Fernández se siente derrotado. No es eso, es que el Leviatán es un monstruo y se traga a cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene recursos inconmensurables. Ese ejemplo de aduana, o ese ejemplo, por ejemplo, el Banco de Reserva, qué sé yo, o impuesto interno, esas son cosas muy grandes. ¿Qué son de quién? Del Estado. Mire, el presidente fue a San Juan de la Maguana, entrega 300 títulos, el 911, excelente, son obras para beneficio de la comunidad. Uno lo sabe, pero en horas que lo lleva y cómo va, uno sabe que para volcar o tratar de volcar adherencias a favor de su hermana allí en San Juan de la Maguana, porque el presidente tampoco no es tonto, pero esa es su función como presidente y no se le puede criticar. Ahora, ese Leviatán es capaz, señores, de hacer todas las cosas que en estas elecciones, en este país, ese prosaísmo, yo le voy a llamar así, electoral, por prosaico, ese prosaísmo electoral que lo hemos tenido nosotros aquí, ¿cómo se expresa? Comprando votos, comprando cédulas, hackeando. Pero el presidente dice que no puede haber hackeo. Muy bien. Si ellos han evaluado, no hay hackeo. Mira, aquí no hay posibilidades de hackear, pero no quisieron que se hiciera una auditoría. Bueno, vamos a admitir que ellos son tan serios y están tan bien intencionados que no es necesario tener que hacer la auditoría porque ellos están conscientes de que eso está bien y está bien. Ahora, repito, ¿para qué imprimir? ¿Por qué se imprime? ¿Qué es lo que busca la Junta con imprimir ese voto? ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Porque ya eso es un fracaso, dice el propio presidente de la Junta Central Electoral. Porque el único sentido que tiene ese voto impreso, el único sentido es contarlo para verificar con el sistema electrónico o automatizado. Si suman bien, si el cerebro electrónico que no tiene emociones
suma bien lo físico y lo marcado. Esa es la única razón. Por si no, eso no tiene sentido, repito. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Leonel Fernández? Bueno, ha solicitado eso, no se le complace. Desde luego, sus adversarios, eso es temores, tienen miedo, ya están vencidos, saben que van a perder. No, de la única forma que pierde Leonel Fernández unas elecciones es si ese Leviatán se lanza a la compra de votos o a la compra de cédula. Eso lo sabemos porque las mediciones, la gente, la opinión de la gente está claro. Y esas encuestas serias son las que han dado pie a que usted vaya pensando por dónde andan las cosas. Desde luego, Leonel Fernández sabe que su gente tiene que ir a votar, porque si usted simpatiza por Leonel Fernández y usted no va a votar, usted no está haciendo nada, usted le está perjudicando. ¿Por qué? Porque entonces en los sondeos que se hacen aparece su buena intención de querer votar por Leonel Fernández. Pero si usted no va a ejercer el voto, usted lo que le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque entonces se cree ganado y entonces puede dar pie también a que pueda haber problemas mañana de malas interpretaciones. Súmele a eso que si no van los que simpatizan por Leonel, que no vayan a votar, más que el Leviatán le compre voto, le compre conciencia o hackee. Imagínense ustedes cuál sería la situación. No, entonces esa fuerza del pueblo, como dice Leonel Fernández, si no te complacen por ahí, por el conteo físico, ustedes lo que tienen que hacer es empujar la gente, o sea, que la gente vaya, buscar la gente y llevarla a votar. Llevarla a votar y concienciarlo en el camino de que no le ofrezcan, porque si usted lo lleva, no hay quien le ofrezca comprarle ese voto. Vamos a ver si es verdad que la Junta va a controlar los celulares. Porque donde yo sé que dejan los celulares, cuando le dicen a usted no se aceptan celulares aquí, en la embajada americana, pero ahí todo el mundo se va pianito, como dice. Vamos a ver si en un recinto electoral de esto, alguien llega con un celular oculto, pero usted no puede registrar a una persona, porque eso se va a ver muy mal en un centro de votación que lo revisa, a menos que también, como no se lleva armas, habrán detectores de metales. Los militares tendrán detectores para ver si hay los celulares, yo no sé si pitan a los detectores. Entonces, no habrá, porque usted no puede fotografiar el voto para ir a decirle al comprador o no es un comprador, sería al mafioso electoral, qué sé yo, o al delincuente electoral, llevarle una evidencia de que usted votó por el candidato que él quería que usted votara, a favor o en contra. Y usted se le retrata y va y se lo enseña allí. Para eso es que no van a ver los celulares. Vamos a ver si es verdad que se puede controlar eso. Pero Leonel Fernández tiene sí que tratar de que su gente lleven a votar. Sus partidarios y la gente que usted conoce y lo que ya está claro que lo puede empujar hacia la mesa electoral, llevarlo, personas muy maduras o gente que no tiene recursos económicos para pagar una carrera, un carro, bueno, que usted lo pueda conducir, llevarlo. Esos cuadros que van a estar disponibles y deben estar disponibles, tienen que hacerlo porque tienen que luchar contra ese Leviatán. Esa es la pura verdad. Un Leviatán que pudo haber estado dormido o enjaulado, pero se esgrime contra sus propios compañeros. Es decir, es un Leviatán que se ha creado para tratar de comerse a los compañeros de Leonel Fernández, porque así es que hay que verlo. Todo este gasto de dinero, ustedes saben el dinero que se ha gastado, señores, con tantas necesidades. Y en esa primaria del PLD, que solo ese partido puede gastar ese dinero porque está en el poder.
Si el PLD hubiera estado fuera del poder, no puede hacer esas galas de riqueza, de onerosas. Y no se dan cuenta que por eso mismo somos tal vez los más intransparentes y el país tal vez que se considera más corrupto, porque damos esas evidencias. Y el PLD lo que ha hecho es dar evidencia de que es un partido corrupto hasta los tuétanos. Sin necesidad, repito, porque el presidente pudo haber obviado eso, pero el presidente está cargado de venganza. La historia, como se dice, a la callada se venga, puso las cosas en su justo lugar, la historia, le repitió la historia. El mismo cuadro, diríamos, en un marco diferente, pero fue el mismo cuadro del 11. Se lo puso en su bandeja el presidente Medina, pero el presidente Medina decidió combatir con el Leviatán, porque sabe que llevaba esa ventaja o lleva esa ventaja de usar el monstruo. Pero hay siempre que estar recordándole esos números y esos pasajes bíblicos. Esos son acontecimientos que uno cuando lo lee en la Biblia, señores, uno lee esa historia mitológica, diríamos, pero esa espada de Dios vence al Leviatán, lo vence al Leviatán. O sea, no es invencible. Y aquí, muchas veces, el Leviatán en el gobierno ha perdido las elecciones. Balaguer la perdió en el 78. Valga recordar esto. Don Antonio Guzmán no pudo sostener la candidatura de Jacobo Magluta contra Salvador Jorge Blanco. Es decir, todo el poder y el prestigio de don Antonio, que era un prestigio muy bien ganado, no pudo convencer a los PRDistas para que le ganaran la convención a Salvador Jorge Blanco. Y además de ganar la convención, ganó las elecciones. Y don Antonio terminó suicidándose. Pero Salvador Jorge Blanco, aunque uno sabe que usó malas artes contra su candidato, amigo, o amigo entrecomillados, Jacobo Magluta, perdió las elecciones. El PRD perdió las elecciones en el 86. ¿De quién? De un Balaguer en la oposición, un Balaguer ciego, un Balaguer con condiciones motrices muy limitadas. Y Balaguer se encumbró de nuevo en el poder. Y el PRD duró 14 años abajo. Luego llega el otro Leviatán, Hipólito Mejía, y perdió las elecciones. Ese Leviatán, porque eso sí fue verdad que fue un Leviatán. Perdió las elecciones del 2004. Las perdió. Leonel Fernández y Danilo Medina perdieron las elecciones del 2000, del Leviatán. Pero era un desconocido o un conocido nada más como gerente, pero un conocido por sus facilidades verborreicas. Y entonces la gente creyó que Hipólito Mejía era el supergerente. Y miren dónde terminó, con el super fracaso como gobierno. Su gobierno también fue vencido. Ese Leviatán fue vencido. El gobierno de Leonel Fernández protegió a su candidato Danilo Medina, también perdió. Danilo Medina, si este pueblo, esa fuerza que dice Leonel Fernández, presidente Medina, si la gente acude a votar, como yo creo que va a ir, porque la gente, como uno lo oye, con el ánimo, ancho ánimo de ir a votar, que haya muchos que tal vez no tengan los recursos, yo no digo, y no puedan ir, bien, pero la gente tiene ánimo, señores, de derrotarle al Leviatán del gobierno. Sepan eso desde la esfera del poder.
Hay un ambiente que si ustedes no lo han notado, deben salir a la calle, verlo en todas las plazas. Usted va, hace sondeo y la gente tiene ese deseo. Repito, que no se pueda expresar en voto. ¿Por qué? Porque no hubo la diligencia, no hubo los recursos para arrimar la gente a la mesa de votación, porque no hubo el deseo de que fuera la gente, o la gente solamente expresaba un deseo y no una intención de voto real, porque lo que miden las encuestas es la intención. Entonces, de esa forma y mediante el uso y abuso de los recursos para comprar votos o comprar conciencia, realmente de la única forma que podría ser una victoria dolorosa, porque esa victoria uno sabe que no va a conducir a nada bueno al Partido de la Liberación Dominicana. Señores, les invito a que vean las respuestas con el doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre interesantes sus ponencias pedagógicas y que nos recuerdan también muchas vivencias del propio doctor Castillo sobre las circunstancias nacionales. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.